Me gustaría comenzar hablándoles de un puente vallisoletano. Yo estoy seguro que ya todas y todos ustedes ya saben qué puente es, el Puente Mayor. El Puente Mayor de Valladolid es una gran obra de ingeniería civil. Más si cabe, si tenemos en cuenta que se construyó hace muchos años, se construyó en el siglo XI. Este puente es una demostración de la capacidad que los seres humanos tenemos para superar las dificultades. Había un río que teníamos que cruzar, que teníamos que conectar, y hace muchos años, casi 1000 años, conseguimos hacer este puente. Pero principalmente les estoy hablando de este puente, del puente Mayor, por motivos de ingeniería. Y dirán ustedes, ¿qué hace un sociólogo hablándonos de ingeniería? Pues seguramente meter la pata. Pero bueno, vamos a hacerlo de una manera muy breve. Los ingenieros afirman que se mide la capacidad de un puente para soportar el peso por la fuerza de su pilar más débil. Es decir, aunque tengas unos pilares muy anchos, muy grandes, si tienes uno más débil, ese pilar débil es el que te da la capacidad que tiene todo el puente de soportar el peso. Pues bien, a esto que dicen los ingenieros, que debe ser real, debe ser verdad cuando lo dicen ellos, que son muy estudiosos en esto, los sociólogos se nos ocurre añadirle otra cosa. Y concretamente un sociólogo que se llamaba Bauman le añadió otra cosa. Bauman dijo que la calidad humana de una sociedad debería de medirse por la calidad de vida de sus miembros más débiles. Por la calidad de vida de sus miembros más débiles es como podremos medir la calidad humana de una sociedad. Bien, y es precisamente de estos pilares más débiles de la sociedad de lo que nos habla el informe que esta tarde les voy a compartir. El informe sobre la transmisión intergeneracional de la pobreza nos habla de niños, de niñas, de adolescentes, de jóvenes que provienen de hogares con dificultades económicas, de hogares en situación de pobreza, de hogares en la que desde que ellos son pequeños ha habido dificultades. Este informe también nos habla de cómo cuando estos jóvenes, cuando estos niños se convierten en adultos, pueden verse en las mismas condiciones de pobreza y de exclusión social en las que vivían sus padres. Un informe que nos enfrenta a una de las dificultades más importantes y más injustas para poder procurar un desarrollo humano integral. Bueno, no les voy a decir nada nuevo, esto ya lo saben ustedes. No es extraño que en los servicios sociales, que en las Cáritas, que en otras entidades o en otras ONGs de la acción social, estemos hoy en día atendiendo a los nietos de aquellos que atendíamos hace 30 o hace 35 años. No es extraño. Y muchas veces previo paso de los padres, abuelos, padres y ahora ya los nietos. Pareciera, por tanto, que la realidad de la pobreza es algo que se puede heredar y que de hecho se está heredando. La investigación que nos da la información para compartirla hoy muestra cómo existe una fuerte asociación entre las condiciones de vida de los padres y de los hijos, y que esa asociación es especialmente fuerte entre las capas sociales más bajas. Es decir, entre los estratos sociales con menos renta, entre las familias más pobres, es donde mayor asociación se produce en esas condiciones de vida. Quedando así una lógica que parece que está en nuestra sociedad, que es la lógica de la igualdad de oportunidades, más como una aspiración que como una realidad. Bueno, vamos a hacer una mirada a los 5 pasos que vamos a dar durante esta tarde. Faltaría un 6º paso, que es que luego hablemos, reflexionemos, pensemos todos juntos, no se nos va a escapar, y va a haber tiempo para ello. Pero los 5 pasos que yo les propongo caminar juntos es uno, acercarnos a esto de la transmisión intergeneracional de la pobreza. Vamos a verlo un poquito más de cerca, ¿vale? ¿Qué queremos decir con ello? Que todos tengamos la misma imagen en la cabeza. En segundo lugar, ¿qué factores están influyendo en esa transmisión? Seguro que a todos se nos ocurre alguno. Ahí lo que pasa es que esto, o no, es que influye mucho lo otro. Vamos a verlo. Vamos a ver los más importantes.
Vamos a hablar del contexto de eso que llaman la pobreza infantil, ¿vale? Porque nos preocupa cómo se transmiten las situaciones de pobreza de padres a hijos. Fijémonos en los niños, en los menores. Hablemos de ello. Luego vamos a ver qué inversión pública se realiza en familia y en infancia. Y por último, vamos a ver constataciones y propuestas. Está muy bien esto de mirar de alguna forma la realidad, pero ante esa realidad, ¿qué hacemos? ¿Nos damos por enterados y ya o tratamos de hacer algo? ¿Cabe que hagamos algo? Como personas, como Cáritas, como otras entidades de Iglesia. Bueno, pues este es el camino que les propongo. Así que vamos a empezar sin dilatarnos más, a por ello. La transmisión intergeneracional de la pobreza nos habla de las dificultades que tiene una generación que ha vivido en la familia con sus padres en situación de pobreza, de mejorar la situación que tenía sus padres. Es decir, de generar un cambio ascendente en el estatus socioeconómico, mejorar la relación socioeconómica que tenían sus padres. Dicho de otro modo, es cuando el ascensor social, imagínense un ascensor que sube y baja, no para en las plantas más bajas. ¿Cómo puede ser eso? Sí, un edificio de 10 plantas, bueno, pues parece que en la planta 1 y planta 2 y en la planta 3 no para mucho, no para siempre. Se mueve mucho de la planta cuarta a la décima, de la cuarta a la quinta, de la quinta a la sexta, de la sexta a la quinta, de la novena a la décima, de la décima a la octava, pero en las plantas bajas no para. ¿Qué queremos decir con esta metáfora? Queremos decir que no está recogiendo ese ascensor social a las personas que habitan en situaciones de pobreza y situaciones de graves dificultades económicas. Por tanto, cuando hablamos de transmisión intergeneracional de la pobreza, nos vamos a referir al mayor riesgo que tienen las personas que han nacido en hogares pobres, en hogares con dificultades económicas, de sufrir situaciones de pobreza y de sufrir situaciones de problemas económicos cuando son mayores. Nos enfrentamos, por tanto, a una dinámica social por la cual se están asociando fuertemente las condiciones de vida de padres e hijos, concretamente en los estratos socioeconómicos más bajos. ¿Y por qué pasa esto? Ya hemos visto a lo que nos referimos con la transmisión. ¿Cuáles son los factores que están influyendo en esto? Bueno, los factores los hemos estudiado desde un punto de vista empírico, científico, hemos analizado muchos elementos, pero también los hemos vivido en el día a día. Desde Cáritas tenemos la suerte de tener 8.000 puntos de atención directos en toda España, con lo cual conocemos la realidad cotidianamente. Y en esa mezcla hemos podido establecer 4 factores como los 4 factores más importantes en la transmisión de esa pobreza. La familia, el sistema educativo, el factor trabajo, a través de la situación laboral y también de la ocupación que tienen las personas, y por último el factor renta. Seguro que hay muchos más, los hay, de hecho, ¿vale? Pero bueno, esta tarde, para pasar un rato y para poder acercarnos al tema, vamos a hablar de estos, ¿de acuerdo? Que además resulta que son los más importantes. La familia influye. La familia es una institución básica. Es una institución básica en la reproducción social, en que la sociedad, en que la vida se perpetúe. Aquello que la familia tiene o aquello de lo que la familia carece influye en la transmisión de elementos que van a hacer más fácil o que van a hacer más difícil que esos niños mejoren sus condiciones de vida. Por tanto, lo que la familia le entrega, imagínense que entregan un paquete a los niños, ese paquete que la familia entrega puede servirle para mejorar su situación o puede pesarle tanto que le deje en el mismo sitio en el que se encuentra. Valores, actitudes, motivaciones, conexión con redes sociales y otros elementos que se adquieren durante los primeros años de vida en el seno familiar están configurando todo este factor familiar. Vamos a verlo un poquito más. La transmisión del conjunto de capacidades y de habilidades que se produce entre padres e hijos va más allá del componente genético. Puede ser que a mí se me den bien las cosas manuales porque a mi abuelo se le daba muy bien. El arreglar cosas, el hacer cosas, el tallar en madera. Pudiera ser que hubiera algo genético.
Puede ser, por supuesto, pero la transmisión de conjunto de capacidades y habilidades trasciende, va más allá de ese componente genético, ¿vale? Tiene sobre todo que ver con la valoración que hacen las familias de esas cosas que van aprendiendo los niños. Vamos a poner ejemplo que seguro que lo vemos muy rápidamente. Un niño, cuando por ejemplo un día de repente baila en casa, sus padres pueden decir, ¡ay, mi niño que ha bailado, qué bien! Y le aplauden, y le ponen una sonrisa grandísima. El niño, de alguna forma, va a ver que eso ha gustado a sus padres, que eso ha agradado a los papás, con lo cual va a repetir esa práctica, va a tomar interés por hacer esa práctica bien, porque los niños, no nos olvidemos, una de las cosas que más les gusta es tener contentos a sus papás, ¿vale? Con lo cual, la forma en que la familia valora ciertas cosas va a hacer que el niño insista más en ellas o ponga interés en aprenderlas. Podemos valorar que baile bien, podemos valorar que saque muy buenas notas en el colegio, o podemos valorar que sea un chaval de ayudar a sus amigos, muy solidario y muy comprometido. Los papás y las mamás tenemos esa capacidad de valorar a los niños unas cosas sí, otras no, y eso va a influir en lo que el niño aprende y en lo que el niño pone más interés por aprender. La transmisión de hábitos de comportamiento, de actitudes, de principios y de valores pueden empujar al niño a repetir un poco la misma situación en la que se encontraban sus padres. O por el contrario, de alguna forma, pueden dotar de un sentido vital a ese niño o a esa niña que le ayude a salir de esa situación de pobreza, que le ayude a mejorar sus condiciones de vida. Por tanto, lo que la familia hace y la relación que se establece entre familia y niños y hijos es muy importante en esto de la transmisión intergeneracional de la pobreza. Pero no solo. ¿Es uno de los elementos importantes? Sí. ¿Es el más importante? No. Hay otros elementos muy importantes en esto de la transmisión intergeneracional de la pobreza. Elementos, además, que van más allá de ese conjunto de valores, de actitudes, de motivaciones que las familias transmiten a sus hijos. Factores que tienen que ver con nuestro modelo de sociedad, que tienen que ver con cómo nos organizamos como pueblo, como sociedad, que tienen que ver con nuestra estructura. Nos referimos, al menos, al factor del sistema educativo, al factor trabajo y al factor renta. Y es a esos tres factores a los que vamos a ver con alguna pincelada en los siguientes minutos. Vamos a empezar por uno básico, por uno muy importante, el sistema educativo. Y el título ya avanza un poco la conclusión. El sistema educativo como transmisor de las desigualdades educativas. Aunque ahora vamos a aportar datos y vamos a aportar conclusiones que desmienten la igualdad de oportunidades, en el sistema educativo todo el mundo habla de esa igualdad de oportunidades. La escuela se presenta como teóricamente igualitaria, haciendo parecer, en muchas ocasiones, que cuando aquellos niños o aquellas niñas que provienen de clases más bajas fracasan en el sistema educativo, eso se debe a que no están suficientemente motivados. O eso se debe a que no les da, a que no tienen suficiente inteligencia. Es decir, cuando el fracaso educativo se produce en niños de clases bajas, rápidamente se culpabiliza a esos niños y a esas familias de ese fracaso educativo, sin revisar previamente qué es lo que está haciendo el sistema educativo por evitar ese fracaso. Ahora vamos a ver algún ejemplo, pero los datos, las dinámicas que hemos descubierto, nos hacen dudar de la capacidad que ese sistema educativo tiene para integrar los diferentes orígenes y los diferentes sectores sociales de los que provienen los niños. Nos hacen dudar de la capacidad que tiene ese sistema educativo para compensar las expectativas y la orientación de futuro que la escuela debería de tener. Claro, cada familia le dice a sus hijos algo. Le dice, ojalá seas médico, tú vas a ser médico, o le dice, pues lo de los estudios es un rollo. Quiero decir, le estamos transmitiendo unas actitudes, unas imágenes que cumplir, ¿no? Y eso es algo que importa a la familia, claro. A la familia le importa que su hijo tenga una profesión, sea una persona
que sepa ayudar a la sociedad a través de su trabajo, pero no solo le importa a la familia, me van a permitir. La educación de nuestros niños, todos los niños de Valladolid, de todos los niños de España, nos importa al conjunto de toda la sociedad. Porque cómo será nuestra sociedad del futuro va a depender de cómo sean la formación que han recibido, el recorrido formativo y educativo que han tenido todos los niños, ya sean los nuestros o sean los de nuestros vecinos. Vamos a ver qué ocurre en el sistema educativo en esto de la transmisión. No se asusten ni un minuto de este gráfico. No se asusten porque es muy sencillo de comprender y porque además yo se lo voy a explicar de manera rapidísima. ¿Qué ha ocurrido en los últimos años? Pues que en general los hijos tienen mejor educación que los padres, normal. Ha habido una movilidad educativa ascendente, ¿vale? ¿Por qué? Porque la educación se ha universalizado, se ha generalizado. Todo aquella persona que quiere estudiar hace sus estudios obligatorios sin ningún problema. Bueno, de hecho, tiene el deber de hacerlos, ¿vale? Por tanto, los estudios de los niños, en general, han mejorado a los estudios de sus padres. Sin embargo, esa superación del nivel educativo normal y generalizada no ha ocurrido igual en todas las familias. Por ejemplo, y ahora voy a enseñarles dónde se ve lo que les digo. 8 de cada 10 personas cuyos padres no alcanzaron la educación primaria, lo más que han conseguido es llegar hasta los estudios primarios. Es este color azul que ven aquí. Estos son personas cuyas madres tenían menos que primaria. Pues 8 de cada 10 personas cuyas madres tenían menos que primaria solamente han conseguido la educación primaria, que es la barra azul. Según avanzamos en el eje horizontal, hacia adelante, vamos avanzando en el nivel de estudios de las madres. Aquí las madres ya tenían primaria o secundaria, aquí las madres tenían secundarias de segunda etapa, o aquí las madres tenían educación superior. Fíjense la diferencia. Entre aquellas personas cuyas madres tenían educación superior, solo 4 de cada 100 se han parado en los estudios primarios. La comparación es fuerte. 81 de cada 100 se paran en los estudios primarios y 4 de cada 100 se paran en los estudios primarios. Y eso está correlacionado con el nivel de estudios que tenía la madre. La tendencia, por otro lado, es clara y se puede observar en la parte de arriba. El color verde. El color verde es aquellas personas que han conseguido los estudios superiores, universitarios, los grados, ¿de acuerdo? Pues bien, entre aquellas personas que provienen de madres sin estudios primarios, ni siquiera, solo 6 de cada 100 han llegado a los estudios superiores. Y vamos a ver cómo esa tendencia cambia y va incrementándose hasta 79 de cada 100 personas cuyas madres tenían estudios superiores han conseguido los estudios superiores. La imagen es clara, la tendencia es fuerte. Existe una fuerte asociación entre los niveles de estudios que consiguen las personas que hemos estudiado y el nivel de estudios que tenían, en este caso, sus padres y concretamente en el gráfico su madre. Pero no solamente observamos esto. También observamos que la tasa de pobreza, que a día de hoy, en este caso es el dato del año 2011, que es el dato bueno que tenemos, más reciente, nos gustaría tener otro, pero de momento no. En el año 2011, la tasa de pobreza general es esta que les muestro aquí, del 21%. 21 de cada 100 personas se encuentra bajo el umbral de la pobreza, es decir, no llega a un nivel de ingresos que consideramos básico. Bien, ¿qué ocurre con las personas cuyos padres tenían menos estudios, con las personas que provienen de padres que tenían menos estudios que primaria? Que esa tasa de pobreza casi se duplica, porque pasa del 21% hasta el 39%. Estamos observando, por tanto, cómo la pobreza se multiplica por 2 entre aquellas personas cuyos padres no consiguieron completar ninguna etapa educativa. Y al contrario, la pobreza se reduce notablemente desde el 21% hasta el 11% entre aquellas personas que provienen de padres con estudios superiores. Bien, bueno, son dos imágenes, 2 aproximaciones a esto del sistema educativo, pero que nos pueden de alguna forma ir ilustrando las afirmaciones que hemos hecho previamente. Factor trabajo. Decimos, la situación laboral y la ocupación también se pueden heredar. ¿Cómo que también se puede heredar esto? Bueno, es una forma así gruesa de hablar, ¿no? Vamos a ver de qué manera se produce esta situación. Lo que les muestro es muy sencillo. Es la tasa de pobreza en el año 2011. Vaya, una tasa de pobreza general del 21%.
Sin embargo, les preguntamos, oye, cuando tú eras niño o cuando tú eras adolescente, ¿en tu casa tu padre tenía largos periodos de desempleo? Pues a aquellas personas que nos dicen que sí, que sus padres tenían largos periodos de desempleo, las seleccionamos y vemos cómo su tasa de pobreza es distinta. A día de hoy, en el año 2011, la tasa de pobreza se eleva hasta el 40% para aquellas personas cuyos padres, cuando ellos eran niños o adolescentes, tuvieron largos periodos de desempleo. Estamos, por tanto, viendo de nuevo una asociación entre la relación con la actividad laboral que tenían los papás y las mamás de estas personas cuando ellos eran niños y la tasa de pobreza actual que tienen ellos ya cuando son adultos. Veamos otro ejemplo. Esto tiene que ver con si estás empleado o desempleado y el siguiente ejemplo tiene que ver con la ocupación que se realiza. De nuevo, partimos de una tasa de pobreza general del 21% y hay dos casos, dos ocupaciones en las cuales las personas cuyos padres trabajaron de eso ven como su tasa de pobreza se eleva también, sufren tasas de pobreza más altas. Son concretamente estas dos ocupaciones, lo que llamamos ocupaciones elementales, trabajos no cualificados, o los trabajadores cualificados pero que trabajaban en la agricultura o en la pesca. Es decir, a día de hoy una persona de 50 años tiene bastante más tasa de pobreza que la media cuando proviene de padres que trabajaron como trabajadores no cualificados o como trabajadores cualificados pero en la agricultura o en la pesca. Sin embargo, el extremo contrario lo encontramos entre aquellas personas cuyos padres eran profesionales o técnicos y profesionales de apoyo, en los cuales su tasa de pobreza se reduce y se condiciona o está relacionada con la profesión que desarrollaban sus papás y sus mamás. Bueno, otro perfil, otra pincelada a este factor del trabajo. Y llegamos al último de los factores, ¿de acuerdo? Que es el que tiene que ver con la renta. Este es el más obvio. Las dificultades económicas se repiten. Sí, se repiten, pero vamos a ver de qué manera, con qué intensidad. Y de hecho, lo primero que vamos a ver es un gráfico en el cual vemos cómo las dificultades económicas de mi familia están correlacionadas con el éxito educativo, con el nivel educativo que yo he alcanzado. Vamos a ver cómo aquellas personas que se han criado en familias con menos recursos económicos han alcanzado menores niveles educativos. El gráfico puede apabullar, pero es muy sencillo. En el eje horizontal, lo que estoy señalando con el cursor, vemos la mucha dificultad en este extremo o la mucha facilidad para llegar a fin de mes que tenían los hogares de origen, los hogares de los papás y de las mamás de las personas a las que hemos preguntado. Y en color rojo vemos cuando han alcanzado solo la educación primaria. Como pueden ver, aquellas personas que provienen de orígenes económicos de mucha dificultad económica, 41 de cada 100 solo alcanzaron la educación primaria. Si a estos los comparamos con aquellos que provienen de hogares con mucha facilidad económica, vemos como ese nivel educativo bajo se reduce al 8%. 41 frente a 8. Y la contraria. En color azul clarito vemos el nivel de estudios superiores. Cuanta más facilidad económica, voy avanzando con el cursor, tienen las personas en sus hogares de orígenes, en sus hogares paternos, más éxito educativo, con más facilidad han conseguido llegar a la titulación superior. Por lo tanto, primer vistazo de una tendencia clara de cómo las dificultades económicas, el nivel económico de los hogares de origen, está condicionando el éxito educativo de las personas a las que hemos entrevistado. Y otra mirada, en este caso ya lo que hacemos es comparar las dificultades económicas de origen, que las vemos en el eje horizontal, desde mucha dificultad a mucha facilidad, y lo comparamos con las dificultades económicas en el presente. La conclusión es fuerte. 8, que son la suma de estos dos, del azul y del rojo, 8 de cada 10 personas que vivieron graves dificultades económicas en su infancia y en su adolescencia, las están reviviendo en la actualidad. 8 de cada 10. A 8 de cada 10 personas les pasaba esto en el año 2011. Vamos a darle otro punto de vista para terminar ya con esto de los factores. El otro punto de vista es cómo las tasas de pobreza de hoy, en este caso del año 2011, que es el último año que tenemos bueno,
cambian en función de las dificultades económicas que tenían los hogares de los papás y de las mamás de las personas a las que hemos entrevistado. Concretamente, recuerdo, tasa de pobreza general del 21%, tasa de pobreza de aquellas personas que vivieron en hogares con muchas dificultades económicas, 33%. ¿Ven el escalón que se produce entre la tasa de pobreza media y la tasa de pobreza de aquellas personas que vienen de hogares con mucha dificultad económica? Y si pueden ver la tendencia también de cómo a medida que vamos avanzando en el eje hacia la facilidad económica de los hogares de orígenes, se van reduciendo la tasa de pobreza, salvo en el último elemento, que luego al final, si tenemos un momento, lo comentamos. ¿Vale? Esta es la imagen del año 2011, pero yo ahora ya, para meter otro elemento importante, voy a ponerles la imagen del año 2005. Quiero que se queden con esto, del 21 al 33, la tasa de pobreza media y la tasa de pobreza de aquellas personas que provienen de hogares con mucha dificultad económica. Cuando cambio la imagen al año 2005, vemos que la tasa de pobreza general era más baja. Estábamos antes de la crisis económica, lógicamente. No era del 22, era del 17. Pero quiero que se fijen en cómo esa tasa de pobreza se eleva para aquellas personas que provienen de hogares con muchas dificultades económicas. Pasa del 17 al 20. Bueno, sube, pero no sube ni mucho menos con la misma intensidad que lo hace en el año 2005, que pasa del 21 al 33. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? ¿O cuál es la conclusión que sacamos de esto? La conclusión que sacamos es que la tendencia a heredar la situación económica de tus padres se hace más intensa en los momentos de mayor inestabilidad económica. ¿Qué significa eso? Significa que yo, que me he criado en un hogar con muchas dificultades económicas, tengo una vulnerabilidad que viene conmigo. Tengo, de alguna forma, esa vulnerabilidad económica. Mientras la economía va bien, fluye, yo más o menos voy bien. En cuanto llega un momento de crisis, de recesión económica, soy el primero en caer, porque esa vulnerabilidad me ha ido acompañando. Bueno, pues hasta aquí esas pinceladas, esas breves imágenes para, de alguna forma, ilustrar estos factores que están interviniendo en esa transmisión intergeneracional de la pobreza. Desde luego que luego tendremos oportunidad de comentarlos o de profundizar en alguno que haya resultado especialmente interesante. Es el momento ahora de hacer una reflexión. Si la transmisión intergeneracional de la pobreza no es algo que nos estemos inventando, sino es algo real, podemos decir que la pobreza presente, la pobreza que existe hoy en día, va a generar pobreza futura. Porque hay muchos niños criándose, viviendo en condiciones económicas difíciles. Hay muchos niños que están viviendo en hogares en situación de pobreza. Con lo cual, o nos hemos equivocado mucho, o esos niños, esas niñas van a tener esa mayor vulnerabilidad a futuro. El titular es como muy directo. La pobreza presente genera pobreza futura. Conviene, por tanto, que echemos un vistazo a cuál es la situación actual de la pobreza en España, como fórmula de aproximarnos al riesgo futuro que se nos puede avecinar si no hacemos nada. Muy importante, esto no es que vaya a ocurrir así porque sí, ocurrirá así porque sí si no hacemos nada para que ocurra. Vamos a ello, un vistazo a la situación de la pobreza. Muy rápido, un gráfico con muchos años, fijémonos en lo más importante, que la pobreza de España, que es la azul, pues no ha dejado de subir en los últimos años, que está en un 30,1%, mientras que la media de la Unión Europea, está en un 20,8%, con lo cual constatamos que la infancia es uno de los colectivos más débiles, es uno de esos pilares sociales más débiles, es uno de los pilares más insuficientemente protegidos, y concretamente que si nos queremos comparar con la Unión Europea, España es el tercer país con mayor pobreza infantil, con mayores tasas de niños y de niñas en situación de pobreza. Sin embargo, y puede parecer obvio, ¿vale?, pero la pobreza infantil no es ni más ni menos que la pobreza de las familias con hijos. Cuando salen en el telediario hablándonos de la pobreza infantil, no nos dejemos engañar. Los niños hoy en día en España, en el 99,9% están acompañados, viven con sus familias. Un niño en situación de pobreza infantil es un niño que vive en un hogar
en pobreza. Su mamá está en pobreza, su papá está en pobreza y muchas veces sus hermanitos también, incluso su tío, que se ha tenido que ir a vivir con ellos porque no tenía dinero para vivir solo. Con lo cual, es importante subrayar, poner en negrita, que la pobreza infantil es la pobreza de las familias con hijos. Y para que no nos quede ninguna duda, vamos a ver un ejemplo de esto. Otra vez, números. Nada, muy sencillos de comprender. Tasa de pobreza en el año 2014, el 22%, altita. Vaya, ¿cuál era la tasa de pobreza de los hogares sin menores, sin niños? 16%. Vaya, una diferencia importante. ¿Cuál es la tasa de pobreza de los hogares con niños? 28%. Vaya, bastante más. ¿Y de aquellos hogares con niños en los que solamente hay un adulto? Hogares monomarentales normalmente o monoparentales, 42%. ¿Y cuál es esta última columna, aquí con un 44%? Las familias numerosas. Aquellos hogares en los que ese papá y esa mamá tienen 3 o más niños. Su tasa de pobreza se eleva hasta el 44%. Pues bien, esta situación de mayor pobreza entre las familias con hijos y concretamente entre las familias numerosas es algo muy distintivo de España. Es algo que no ocurre en ningún otro país de la Unión Europea. La brecha, la gran distancia en términos de pobreza entre hogares sin niños y hogares con niños, en España triplica la brecha que se produce en la Unión Europea. Van a permitirme la broma, el guiño. Algo que nos identifica tanto como para que sea nuestra marca España, pues en este caso es negativo, no es algo positivo, que es lo que solemos poner en nuestra marca España, pero es tan identificativo, tan especial, que podríamos decir que es marca España. La brecha entre los hogares, en términos de pobreza, entre los hogares sin menores y hogares con menores. Pero es que además esta situación es nueva. Bueno, es nueva. Se ha incrementado en los últimos años, porque miramos primero la parte izquierda de la pantalla, vemos cómo ha evolucionado la pobreza de los hogares con menores. Ha subido del 22% al 28% entre el año 2005 y el año 2014. Ha subido del 26% al año 34% en el año 2014, otra forma de medir la pobreza que llamamos tasa AROPE, pobreza o exclusión social. Otra forma de medirlo. Vaya, incrementos fuertes. ¿Qué ha ocurrido durante ese mismo periodo con las familias sin niños? Es lo que vemos a la parte derecha de la pantalla. Durante ese mismo periodo, la pobreza de las familias sin niños se ha reducido. Bueno, pero si era la crisis económica, sí, era la crisis económica, pero se ha reducido. Concretamente ha pasado del 18 al 16%. Y si lo medimos de esa otra forma, de esa tasa AROPE que mide de pobreza y un poquito de exclusión social, se ha quedado más o menos estable, 23, 24. Bueno, sin grandes cambios. Por tanto, la pobreza se está concentrando en las familias con niños, se está concentrando en las familias numerosas. Y eso está produciéndose mientras que las familias sin niños, las tasas de pobreza no empeoran, sino que han mejorado. Entonces, ahora no cabe otro remedio, no tenemos otro remedio que preguntarnos por qué se produce esto. Bueno, pues una de las razones más claras por las cuales se produce esto es que nuestro modelo de protección social, las políticas sociales que de alguna forma busca proteger a los diferentes colectivos sociales, bueno, pues protegen más o menos bien a las personas que están desempleadas, sobre todo al principio, la prestación por desempleo unos meses, luego a veces el subsidio, bueno, razonablemente bien, protege bastante bien a las personas jubiladas, da una pensión, con lo cual las personas que se jubilan tienen asegurado su futuro, pero no protege nada bien la crianza de los niños. No protege nada bien a las familias que se encuentran criando niños. Y es que criar niños supone un esfuerzo importante, económico y también, por supuesto, físico y mental, pero económico importante. La inversión en infancia se observa como una responsabilidad exclusiva de los progenitores. Oye, usted ha tenido unos niños, pues a usted le toca sacar los cuartos para criarlos. Sin embargo, cómo criemos a esos niños no solo importa a las familias, vuelvo a decir lo de antes. Cómo criemos a esas niñas y a esos niños importa al conjunto de la sociedad.
A mí, como padre, me interesa criar bien a mis hijos, pero también me interesa que mis vecinos puedan estar criando a los suyos. Porque la sociedad del futuro va a ser la sociedad de esos niños, de los míos y de los de mi vecino. Bueno, pero hay alguien que ha explicado esto mucho mejor que yo, así que vamos a darle voz. Los servicios que la sociedad presta a los ciudadanos no son una forma de limosna, sino una verdadera deuda social. Una deuda respecto de la institución familiar, que es la base y que tanto aporta al bien común de todos. Lo decía el Papa Francisco en una homilía creo que en Guayaquil. El Papa da en la clave. La familia es la garantía del bienestar futuro de la sociedad. La familia aporta al bienestar social muchas cosas, al menos dos por partida doble. Aporta con su trabajo, con su producción, y aporta con su labor reproductiva. No invertir, por tanto, en familia significa estar embargando el bienestar futuro de nuestras sociedades. Bueno, ¿y qué hacemos en España? ¿Cómo estamos invirtiendo en familia y en infancia en España? Bueno, regular. Si nos comparamos con la Unión Europea, el azul es la Unión Europea y el rojo es España, ¿vale? La Unión Europea invierte el 2,2% de su Producto Interior Bruto en familia y en infancia. En España invertimos el 1,3%. No es la mitad, pero le falta poco para ser la mitad. De hecho, como siga esa tendencia descendiente, llegaremos a invertir la mitad de lo que se invierte en Europa. Pero es que además la inversión de España es poca comparada con la Unión Europea, pero es poca en sí misma. ¿Vale? Es decir, no es que otros países de la Unión Europea tengan más dinero e inviertan más, no, es que tenemos una inversión muy pobre. Y además de tener una inversión muy pobre, en los últimos años la hemos empobrecido aún más. Fíjense el ejemplo que les voy a decir. En el año 2009, la inversión al año por persona en familia y en infancia eran 343 euros. Por cada año y por cada persona, las diferentes administraciones públicas invertían 343 euros. No es mucho, ¿verdad? No, no es mucho. Pero ¿qué ha pasado entre el año 2009 y el año 2013? Que esos 343 euros se han reducido a 295. Vaya, invertíamos poco, pero encima la tendencia ha sido a seguir invirtiendo cada vez menos. Esto lo vamos a ver desde otro punto de vista, ¿vale? Vamos a verlo desde un punto de vista muy importante, que es qué ocurre con las políticas sociales, con las políticas redistributivas, cómo nos ayudan esas políticas a reducir la pobreza. Es lo que se llaman transferencias sociales. Las transferencias sociales es, yo como familia, como persona, pago unos impuestos a través de la Hacienda, a través del IVA, etcétera, pero también recibo unas cosas. Recibo una prestación por desempleo, recibo una sanidad pública, recibo una serie de elementos. Con lo cual, ese intercambio de transferencias sociales entre lo que yo doy y lo que recibo del Estado hace que yo mejore mi situación de pobreza. Concretamente, para los mayores de 65 años, la pobreza se reduce un 86% cuando se produce ese intercambio de transferencias sociales. Para las personas de 16 a 64 años, la pobreza se reduce un 45%. Vaya, se reduce, pero menos. Para los hogares sin niños, la pobreza se reduce un 37%. Vaya, menos. Pero es que para los hogares sin niños, la pobreza solo se reduce un 29%. Y concretamente para los menores de 16 años, la pobreza después de ese intercambio de transferencias sociales solo se reduce un 26%. Estamos, por tanto, de nuevo constatando cómo el sector poblacional en el que la política de impuestos y redistribución está haciendo menos su labor es en el sector de familias con niños y concretamente entre los menores de 16 años. ¿Cómo vamos de hora? Bien. Tenemos todavía tiempo para charlar. Bueno, hasta aquí hemos ido tratando de ver todos los elementos que están influyendo en esto de la transmisión y todo ese vistazo a la situación de pobreza entre las familias con niños y a la inversión que se realiza desde lo público para paliar esas situaciones, para de alguna forma ayudar a la familia. Bueno, ahora vamos a hablar de cómo cambiar esto. Vamos a ir al apartado propositivo, ¿de acuerdo? Que es importante, que es también algo
decisivo, porque no solamente podemos... muchas gracias. No solamente tenemos que diagnosticar, que ver qué es lo que está ocurriendo, sino tenemos que proponer, ¿vale? Porque si no proponemos, no podemos dar pasos para mejorar esta situación. Bueno, en este sentido, lo primero, cualquier intervención, cualquier acción social que pretenda modificar las situaciones de las familias en las que están presentes esta transmisión intergeneracional de la pobreza, cualquier intervención o acción social que se proponga conseguir cambios reales, debe tener presente que no puede ser una intervención puntual, que no puede ser una intervención lineal ni mecánica. Es decir, no puede ser una intervención basada en un solo elemento o en atender alguna carencia concreta. El frenar esa transmisión intergeneracional de la pobreza se debe hacer moviendo muchos elementos, poniendo en juego muchas variables al mismo tiempo. Por tanto, deberíamos evitar esa pretensión de que, bueno, yo pues ayudo a pagar el alquiler a esta familia, o doy el refuerzo escolar a este niño, o me aseguro de que esta familia tenga alimentación, y con eso ya estoy ayudando a frenar esa transmisión intergeneracional de la pobreza. No. Esos son solamente algunos de los elementos importantes, por supuesto, importantísimos, pero no todos los suficientes. Y debemos de tener cuidado con esto porque hay veces que si pensamos que esa intervención es suficiente, que con eso ya estamos frenando esa transmisión intergeneracional de la pobreza, podríamos pensar que si no se frena, que si no conseguimos buenos resultados y que si esos niños de mayores vuelven a estar en situación de pobreza, es su culpa, es su responsabilidad. Nosotros ya hicimos algo. Bueno, tenemos que analizar qué es lo que hicimos. Porque cuando hemos visto todas las variables que influyen en esa transmisión intergeneracional de la pobreza, podremos pensar que igual si solamente cambiamos una de esas variables, si al final no funciona bien, no es culpa, no es responsabilidad de las familias. No sé si... espero que se esté comprendiendo lo que quiero decir, ¿no? Que tenemos que poner en movimiento muchos elementos para frenar esa transmisión, porque son muchos los factores que influyen en la misma. Que si ponemos en movimiento solamente uno, dos o tres de esos factores, no nos podemos dar por contentos y mucho menos no podemos responsabilizar ni culpar a las familias si no salen de esta situación de pobreza sus hijos cuando sean mayores, porque a lo mejor no hemos movido todos los elementos que teníamos que mover. El trabajo para frenar la transmisión intergeneracional de la pobreza tiene que ser un trabajo orientado al desarrollo humano integral. Al desarrollo humano integral de la familia y de los menores de esta. Solamente a través del desarrollo humano integral podremos acercarnos a ese freno, a ese ponerle stop, a bloquear esa transmisión intergeneracional de la pobreza. Vamos a ver cómo ese desarrollo humano integral nos compete a dos partes. A la política pública, eso se nos da muy bien. Siempre decimos a los administradores de lo público, a los que gobiernan, a la administración, lo que tiene que hacer. Y lo vamos a hacer también, ¿eh? No se van a librar esta vez tampoco. Pero también nos vamos a decir a nosotros, a las entidades que trabajamos en la acción social, a Cáritas, por ejemplo, que también tiene que cambiar cosas. Porque si no sumamos esos dos cambios, el de la política pública y el de la acción social, no podremos frenar esa transmisión intergeneracional de la pobreza. Vamos a empezar por lo que se nos da bien, que es decirle a otros lo que tienen que hacer, ¿vale? Vamos a por la política pública con algunas pinceladas. Bueno, la política pública debería de repensarse varios elementos. El primero de ellos, me van a permitir que lo ponga en primer lugar porque hemos observado cómo es decisivo, es la inversión en educación. La inversión en educación debería ser una prioridad de los estados de bienestar, de forma que el producto educativo que recibe cada niño y cada niña en ningún caso dependa ni de la capacidad económica de su familia ni de la capacidad de formación que tienen sus padres.
el producto educativo que reciben cada niño debe asegurarse ese mismo nivel para todos, independientemente de la familia que provienen, de los niveles de estudios que tengan sus padres o de la capacidad económica que tengan sus padres para pagarle un profesor particular, para mandarle un año a los Estados Unidos, etc. Pero también lo otro, no debe depender de la capacidad que los padres tengan para sentarse con él a hacer los deberes. El sistema educativo debe asegurar compensar las desigualdades que existen, las desigualdades reales que existen en esos niños. Porque solamente si el sistema educativo es capaz de compensar esas desigualdades, estaremos hablando de igualdad de oportunidades. Mientras tanto, la igualdad de oportunidades no es real. Podemos aspirar a ella. Todos, de alguna forma, creo que compartimos eso, pero no es real si el sistema educativo no es capaz de compensar las desigualdades de partida que tienen niños y familias. Bueno, vamos a otra cosa, la inversión en políticas sociales. Todos los estudios, no solamente en el caso de España, sino en el caso de la Unión Europea y de otros países, asocian desigualdad y transmisión intergeneracional. ¿Y cómo la asocian? Dicen, aquellas sociedades más desiguales, entre las que existe mayor distancia entre ricos y pobres, ¿vale?, entre las que la riqueza está menos bien distribuida, está más acumulada en unos y menos en otros, en aquellas sociedades con más desigualdad es donde más transmisión intergeneracional de la pobreza se produce. Sin embargo, aquellas sociedades menos desiguales, el fenómeno de transmisión intergeneracional de la pobreza es menor. Pues bien, la apuesta es clara, el reto es claro, hay que invertir en políticas sociales redistributivas que consigan de manera eficaz esa reducción de la desigualdad. Un dato, de la Unión Europea, España es el país que peor resultado consigue en la redistribución de la riqueza. Solo estamos detrás de Grecia. Es decir, cuando pagamos impuestos y recibimos cosas del Estado, en España esa política redistributiva es la peor de toda la Unión Europea después de Grecia. Bueno, creemos que ahí es importante avanzar. También es importante trabajar en un sistema de prestaciones a la familia y a la infancia. Un sistema de prestaciones que desde la investigación se ve claramente necesario, universal. Cualquier familia que se encuentre en el momento de criar a sus hijos debería tener una ayuda para poder hacerlo. Una ayuda estable, continuada, una ayuda que no dependa de si las cosas cambian de hoy o para mañana, una ayuda que de alguna forma le dé a los padres la tranquilidad y la estabilidad para cuidar de sus hijos adecuadamente. Alguien podría decirme, bueno, pero una ayuda para todos, si hay gente que no lo necesite, no hay ningún problema. Cuando hacemos la declaración de la renta, si yo no lo necesitaba, lo devuelvo. Es sencillísimo. Si yo paso un nivel de ingresos, si yo he tenido una situación económica muy favorable, pues llego y me toca devolver esa parte que he recibido previamente. Sin embargo, para todas las familias que no tienen esa buena situación económica, hagan o no la declaración de la renta, ¿vale?, están recibiendo una ayuda para esa etapa de crianza. Porque la crianza de los niños no solamente importa a sus papás y a sus mamás. Algo importante desde la política pública, activar a sus progenitores, conseguir trabajo para sus padres, porque hemos visto cómo está influyendo esos largos periodos de desempleo con la situación de pobreza en el momento actual. Claro, partimos de una coyuntura del empleo en España muy mala, con unas tasas de desempleo terribles, con lo cual la activación, el que los padres se encuentren trabajo, es fundamental. Pero vamos a poner 3 condiciones. La primera de todas es que el trabajo que encuentre les reporte un salario digno, un salario que realmente les permita pagar las cosas básicas. ¿Y por qué decimos esto? Decimos esto porque la tasa de pobreza entre los trabajadores no ha hecho más que crecer. Ha crecido 2 puntos, ya estamos rozando el 17% entre aquellas personas que, a pesar de trabajar, están por debajo del umbral de la pobreza. Con lo cual, los papás y las mamás tienen que encontrar trabajo, pero además tienen que encontrar trabajo con un salario que les permita vivir. No nos vale cualquier trabajo. Una segunda condición, que esa activación de los padres no suponga frenos, paradas en seco
de aquellas prestaciones que estén recibiendo. ¿Por qué? Porque hay muchas familias, muchas papás y muchas mamás que no saben qué hacer, si coger el trabajo o no. Imagínense, cobro una renta mínima, me ofrecen un trabajo para 2 meses, en el cual voy a cobrar 510 euros. Y después de esos 2 meses, no se sabe, ¿puedo seguir o no? Paro mi renta mínima, cojo el trabajo de 510 euros. Era para 2 meses, pero al mes se acaba la faena y me echan. Bueno, tengo que volver a activar mi renta mínima. Y en esa activación de renta mínima tardo 2 meses. 2 meses sin recibir nada. O puedo tardar 6 meses, ¿eh? Hablo de Madrid. De Castilla y León no puedo hablar porque lo desconozco. Con lo cual, tiene que haber compatibilidad entre las prestaciones que yo recibo y el poder tener un empleo. Compatibilidad, evidentemente, hasta un límite, pero compatibilidad, para que no me desanime a no acoger ese empleo. Otro elemento importante, la conciliación de la vida laboral y familiar. Oye, te hemos encontrado un empleo, ¿vale? Mira, vas a trabajar de 8 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 10 de la noche. Cógelo porque no tienes ningún empleo. Pues evidentemente que lo cogeré, pero podemos estar creando otro segundo problema. Y es que esa persona, ¿cómo va a educar? ¿Cómo se va a ocupar de su familia? Bueno, política de vivienda y urbanismo. El desarrollo humano integral precisa de que trabajemos en todos los elementos. La vivienda es el elemento más básico para la estabilidad de una familia, para la estabilidad de una persona. Es importante que las personas tengan esa seguridad mínima, con lo cual la familia debería ser un derecho asegurado para todas las personas. Y en cualquier caso, también sería bueno que si creamos una vivienda social, no estemos aglutinando en esa zona de vivienda social a todas las personas que provienen de una situación de pobreza o de exclusión social. Porque entonces creamos un contexto en el cual no hay otros referentes. Os voy a poner un ejemplo. En este informe hay una madre que nos habla de su hija y nos dice que con 16 o 17 años se quedó embarazada. Le preguntamos, bueno, ¿y qué le parece, no? Y ella dice, bueno, pues por primero una alegría, ¿no? Evidentemente, pero luego también una preocupación de que es muy joven, ¿no? Y luego ella continúa, pero tengo el consuelo de que ha sido la última de sus amigas en quedarse embarazada. ¿Qué significa esto? Significa que las personas necesitamos referencias, necesitamos valores diversos, que si nos encontramos en un barrio en el que todo el mundo vive la misma situación de pobreza o la misma situación de necesidad, no encontramos esos referentes diversos. Desde la política pública tenemos que asegurar el doble derecho en los servicios sociales, porque el desarrollo humano integral no solo tiene que ver con que nos den un dinero, imaginaos, una renta mínima, sino que también tiene que ver con cómo nos acompañan, cómo nos hacen un trabajo social para recuperar nuestras capacidades. Las situaciones de pobreza que vivimos no solamente nos agotan nuestra economía, no solamente nos agotan nuestros ahorros, no solamente nos agotan nuestras reservas de comida, nos agotan también nuestras capacidades personales, nuestras capacidades de relación, de encontrar un trabajo, de ser persona en la sociedad. Con lo cual, los servicios sociales no pueden limitarse a darnos una prestación económica. No solo con eso podemos hacer ese desarrollo humano. Necesitamos un acompañamiento, un trabajo social que nos ayude, que nos empodere, que de alguna forma nos permita emerger nuestras capacidades, que las podemos tener olvidadas. Y por último, una orientación a los padres. Os lo aseguro, no es fácil ser padre. No sabes, vas probando, lo haces lo mejor que sabes. Pero es que además hay familias que ni siquiera en sus hogares de origen han visto cómo hacerlo. Han visto referencias positivas, han visto buenos hábitos. Con lo cual esa orientación a los padres debería de ser algo para todos. Igual que hay un calendario de vacunación, que el niño a los 6 meses se vacuna y luego al año y luego a los 2 años, debería de haber unas sesiones de orientación para todos, para aquellos papás que somos nuevos y que a lo mejor tenemos unos referentes buenos o no, pero para todos. Le hemos dado un buen meneíto a la política pública, ¿vale? Pero yo insisto, no vale con mirar solamente para ellos, ¿vale? Creo que tenemos algo que decir también a lo que hacemos nosotros.
una acción social orientada al desarrollo, una acción social diseñada para que las familias sean las protagonistas de sus propios procesos. Desde Cáritas, desde las entidades de la acción social, tenemos que apostar por una acción social que promueva el desarrollo. Una acción social que no considere débiles y faltos de capacidades a las personas con las que trabajamos. Una acción social que no convierta a los usuarios, a los participantes, como los queramos llamar, en personas dependientes. Una acción social que empodere, que les permita ejercitar sus capacidades, sus fortalezas. No es fácil, pero tenemos que orientarnos ahí. Tenemos que orientarnos hacia ayudarles a su desarrollo, y su desarrollo no se produce diciéndole yo por dónde tiene que ir. Habrá veces que tenga que decirle, pero habrá veces en las que tenga que ver cómo él es capaz de salir adelante. Y yo estar ahí a su lado. Una acción social orientada al desarrollo humano, con unos programas, con unas actividades para todos, con programas que ni segreguen ni estigmaticen a las personas en función de sus problemáticas o de su condición económica, que permita la interacción humana y el aprendizaje común entre todas las personas. Cuando desarrollo, por ejemplo, un campamento de verano para niños, si desarrollo un campamento de verano para niños pobres, ¿dónde queda ese desarrollo humano? ¿Dónde queda esa interacción, ese aprendizaje común? Esa mirada hacia otros valores, hacia otras actitudes, hacia otras motivaciones. Programas para todos. Un desarrollo humano integral que debe abordar las situaciones familiares en su globalidad. De igual manera que el desarrollo social no se reduce al simple crecimiento económico, lo hemos observado, hay países que tienen crecimiento económico y cada vez van peor, que cada vez hay más desigualdad, más pobreza. De igual manera que el desarrollo social no se reduce al simple crecimiento económico, el desarrollo humano no se limita a la satisfacción de las necesidades económicas, ni siquiera a aquellas necesidades que ayudan a cubrir las económicas, como puede ser el empleo. Vale, no le vamos a dar el pez, vamos a enseñarle a pescar. No solo. Tendremos que darle el pez cuando lo necesite, tendremos que enseñarle a pescar, por supuesto, pero también tendremos que enseñarle a ir al río, a hablar con sus vecinos, a pensar en su espiritualidad. El auténtico desarrollo humano integral debe promover a todos los hombres, a todos y a todo el hombre. Y yo ahora me permito además intentar ponerle una coletilla a ese desarrollo humano integral por el cual, al menos como Cáritas, al menos como Iglesia, debemos de apostar. ¿Desarrollo humano integral? Sí, y solidario. El desarrollo debe ser humano, porque la persona es lo central, porque la persona debe estar antes de cualquier cosa. Debe ser integral, porque el desarrollo humano integral promueve el desarrollo de todas las dimensiones que contiene el ser humano. No somos completos si no desarrollamos todas nuestras dimensiones. Ahora veremos algunas de esas dimensiones. Pero además el desarrollo humano integral debe ser solidario, porque solamente promoviendo el desarrollo de toda la humanidad, solamente a través de la inclusión, del respeto y de la defensa de los derechos humanos, de los derechos universales, nos acercaremos a un desarrollo humano de verdad. ¿Se imaginan plenamente desarrollados como humanos teniendo al lado a alguien que no tiene para comer? ¿Podemos sentirnos desarrollados plenamente en esa situación? En la medida en que creamos que no, el desarrollo humano integral tiene necesariamente que acompañarse de desarrollo humano integral solidario. Y es que el desarrollo integral del hombre no puede darse sin el desarrollo solidario de la humanidad. El deber de la solidaridad de las personas es también el deber de la solidaridad de los pueblos. De igual manera que las personas menos vulnerables tienen la obligación de ayudar a los más vulnerables, los pueblos ya desarrollados tienen la obligación
de ayudar a los países menos desarrollados. Con lo cual, la mirada la tenemos que tener aquí, en lo local, en nuestro barrio, en lo más cercano, pero también siempre puesta a lo más global. Desde la faceta individual y desde la faceta colectiva, como sociedad, solo caminaremos hacia el desarrollo humano integral si somos capaces de desarrollar nuestra capacidad solidaria. Y ya, para terminar, unas pinceladas sobre esas dimensiones que enunciaba al principio. Desarrollo humano integral y solidario que contemple al menos estas 7 dimensiones. La antropológica. La dimensión antropológica es todo lo que define al ser humano en su ser y en su hacer. Seres humanos en lo individual, como sociedades, con una historia, con visiones de futuro, con nuestra propia concepción de trascendencia y de misterio. Hombres y mujeres creados a imagen y semejanza. Esa dimensión antropológica es básica y está en la base de nuestro desarrollo humano. Pero también necesitamos reforzar nuestra dimensión cultural, una dimensión centrada en la valoración de la identidad, de las prácticas, de las expresiones propias de cada grupo y de cada comunidad. No podemos pretender imponer nuestra cultura al otro. Debemos ser respetuosos con la cultura del otro, porque el otro solamente va a conseguir su desarrollo humano si tiene en cuenta su cultura, no si se abandona de ella y coge la nuestra. La dimensión social. El ser humano es un ser social. Las relaciones que nos van conformando como personas y nuestras opciones, y tienen un peso fundamental en nuestras opciones, esas relaciones sociales, en cómo elegimos, en cómo tomamos un camino u otro. Reconocernos también en lo social como aquello que hace posible la vida digna. No somos personas sin sociedad. Como aquello que hace posible la educación, la salud, el acceso a un trabajo digno. La dimensión política del desarrollo humano es fundamental. El compromiso y la participación en los ámbitos del bien común. No podemos permitirnos decir, yo paso de la política no va conmigo. Puedo estar más o menos a gusto con los políticos que hay. Puedo ser muy crítico, pero la política no es algo ajeno a mí. Mi desarrollo humano integral necesita de lo político, en la medida en que lo político es donde se gestiona el bien común, donde se gestiona lo comunal. La dimensión ecológica. Bueno, ¿hay que salvar a los osos polares? Pues sí, hay que salvar a los osos polares, pero sobre todo tenemos que desarrollarnos como humanos en armonía con la creación, en armonía con el entorno donde la naturaleza es la expresión de un proyecto de amor y de verdad de Dios. Una naturaleza, un entorno que nos ha sido entregado como un espacio de vida. La naturaleza es una vocación y está a nuestra disposición para guardarla y para cultivarla. Y no olvidemos una dimensión espiritual. El desarrollo humano integral y solidario necesita de una dimensión espiritual. La espiritualidad es un motor innegable dentro de nosotros. Es una fuerza interior que nos permite reconocer a Dios en medio de la realidad toda. La espiritualidad la tienen todas las personas. No es algo propio de los cristianos solamente. La espiritualidad es inherente al ser humano. La espiritualidad es algo que se puede desarrollar, entre otras formas, creciendo en la fe, practicando la entrega de vida desde la caridad. La espiritualidad es una dimensión básica del desarrollo humano integral y solidario. Por lo tanto, el frenar la transmisión intergeneracional de la pobreza pasa porque las políticas públicas trabajen sobre todos los factores que hemos visto que están presentes, y pasa porque la acción social, al menos la de Cáritas, se oriente desde el desarrollo humano integral y solidario. No es fácil. Habría quien podría decirnos que incluso llegamos tarde. Bueno, yo para esa visión más negativa de que ya es tarde, terminar con un poema. Un poema que se titula Nuestra hora. Es tarde, pero es nuestra hora. Es tarde, pero es todo el tiempo que tenemos a mano para hacer el futuro. Es tarde, pero somos nosotros esa hora tardía.
Es tarde, pero es madrugada, si insistimos un poco. De Pedro Calzada de la Liga. Muchas gracias.